Bueno, sí, el día de hoy se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Se supone que cada 10 de septiembre es una fecha conmemorativa en que, haciendo alusión al mismo tema, se tendrían que enfocar acciones que puedan tener un impacto en la población a nivel masivo. Bueno, te comento que nosotros trabajamos en el tema de prevención del suicidio. Sin embargo, debido a las condiciones en las que nos encontramos actualmente por el tema de la contingencia, de la cuestión de salud, pues nos es un poquito difícil tener una estadística como tal. Sin embargo, bueno, gracias a las notas y a través de las redes sociales nos podemos dar cuenta que sí existe un incremento o que hay más casos detectados en este año. Mucha gente podría preguntarse si esto es a raíz de la condición de la pandemia, y yo te podría decir que sí, tal vez es un factor que se agrega, no es el detonante, porque bueno, muchas personas manifiestan las notas de suicidio y generalmente los encabezados son murió a lo mejor por, no sé, decepción amorosa, y lo manifiestan como una causa única, y el suicidio es multifactorial, existen muchos factores que se van conjugando. De hecho, cada que existe un suicidio podemos pensar que esa persona mínimo había tenido 2 intentos previos. Por ejemplo, otro de los mitos es que solo los enfermos mentales se suicidan. Esto es un mito, porque realmente no solo los enfermos mentales se suicidan. De hecho, si tú te fijas en los suicidios que se han registrado, por ejemplo, ahorita, debido al incremento que te comento, estamos viendo un repunte en suicidios en adultos mayores, cosa que a lo mejor en otros años no lo veíamos tan evidente. Tal vez esto tiene mucho que ver con las cuestiones de abandono en las que viven, esto tiene que ver con la falta de programas específicos hacia ellos, pues a nivel público existen políticas que son más de tipo asistencial, por ejemplo, estos programas donde se les da ayuda económica al adulto mayor, pero ¿cuánto es que esa ayuda económica realmente funciona o tiene un impacto a nivel emocional? O sea, funciona en unas áreas pero no en otras, y cómo estas situaciones pues los vuelven vulnerables para muchas situaciones, ¿no? Gente que se acerca y que la única intención que tiene pues es aprovecharse o quitar el dinero, y cuántos viven en esta situación de abandono. Podría ser porque, bueno, dentro del ciclo de vida hay etapas que vamos viviendo y que vamos transitando, y por supuesto, como decías, por ejemplo, en la adolescencia nos enfrentamos a situaciones, por ejemplo, que se han identificado, donde los alumnos tienen muchas dificultades, o bueno, los adolescentes, en cuestiones de comunicación, no hay afrontación de conflicto, y bueno, no tienen como muchos recursos a nivel de que pudieran fungir como una terapia ocupacional, ¿sí? Por ejemplo, hacer cosas que les resulten atractivas y que les vayan sirviendo como este soporte para algunas situaciones. En el caso, por ejemplo, de las personas de 40 años hacia adelante, vemos que hay situaciones que están relacionadas, por ejemplo, primero con el ciclo de vida, esta cuestión que nosotros llamamos nido vacío, donde bueno, la mayoría tiene hijos, pero ya todos se casan, hacen su vida, salen de casa y solo se queda la pareja. Son más propensos a cuestiones de depresión. Y hay muchas situaciones, por ejemplo, como a esa edad ya hay enfermedades, por ejemplo, crónico-degenerativas, que muchas veces no son cuidadas, no son atendidas. Y luego viene una situación importante, que los suicidios se registran más en hombres, y esto tiene que ver con una cuestión de cultura. Culturalmente el hombre es menos dado a buscar ayuda o acercarse a los servicios de salud, y esto lo vemos no nada más en temas de suicidio. Por ejemplo, cuántos en la consulta de todos los días acuden a una revisión y generalmente no lo hacen. Y la cuestión de cultura también enmarca mucho que las cuestiones económicas pesan o recaen más sobre el hombre, porque es quien debe de dar el soporte dentro de la familia. Como es que ellos no tienen un buen manejo a nivel emocional, y esto que te decía de habilidades de conflicto. Entonces son muchos factores que se conjugan, porque te repito, el suicidio es multifactorial. Generalmente dar una opinión, por ejemplo, sobre un suicidio y saber cuál fue la causa es difícil, porque primero habría que conocer todo el contexto o todo lo que englobaba a esta persona, y ahí es donde podríamos dar o recabar muchos datos, que es precisamente lo que nosotros hacemos. Bueno, te platico. Se supone que a nivel mundial una de las estrategias de prevención del suicidio radica precisamente en una detección oportuna, en una detección temprana. El trabajo que nosotros hacemos en las escuelas es aplicar una serie de tamizajes que nos permiten hacer detección de riesgo suicida.